su primer turno. Sobre la viabilidad económica, que es otro de los requisitos que este expediente debería cumplir, habla la ley de que esa viabilidad económica debe darse y que no debe disminuir la calidad en la prestación de los servicios. Y de la propia documentación aportada vemos que se detecta una clara diferencia a favor del pretendido nuevo municipio del Puerto en todos los ingresos tributarios analizados, pero con especial incidencia en el impuesto de actividades económicas. Y eso es así porque esta propuesta territorial deja dentro del núcleo del puerto la práctica totalidad de los ingresos fiscales derivados de actividades económicas y polígonos industriales. Y que podría ser este impacto todavía mucho mayor por la futura implantación de Parc Sagunt 1 y Parc Sagunt 2. Miren, si nos centrásemos solamente en el impuesto de actividades económicas, estamos hablando de que la zona a segregar del puerto recibiría más de 2 millones de euros frente a los escasos 200.000 de la zona histórica de Sagunt. Es decir, se multiplican por 10. Y podría llegar a multiplicarse hasta por 20 en el momento próximo que entren a tributar empresas como Sagás o Unión Fenosa. Nuestro informe, que algunos aseguran que hemos falseado, recoge exclusivamente los datos que se nos suministraron por el propio Ayuntamiento de Sagunto durante la pasada legislatura en 2 CDs. CDs que están incorporados de forma íntegra al expediente y que resultan absolutamente contradictorios con el informe presentado por el Departamento de Gestión Tributaria, que además es incapaz de determinar en qué parte del municipio se encuentran nada más y nada menos que 70 calles. Calles que tributan, pero que el Departamento de Gestión Tributaria no sabe especificar dónde están. Desde el año 0, a partir de la segregación, a partir de los 3 años que se hace esa previsión, los distintos ayuntamientos, tanto el ayuntamiento del nuevo municipio, que es el puerto, como el ayuntamiento de Sagunto, evolucionan de forma favorable. Y que no hay merma por parte de tributos que se puedan exigir o que se puedan imponer por parte del Estado, o que el Estado pueda contribuir con ellos a las administraciones, de estos dos nuevos, digamos que impuestos especiales. Partiendo del reparto territorial que establece el expediente de segregación, perdería prácticamente su capacidad recaudatoria en el impuesto de actividades económicas, que tras la reforma operada por la Ley 51/2002, que considera sujeto pasivo del impuesto aquellas sociedades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea superior a 1 millón de euros, quedando la práctica totalidad de los polígonos industriales en el futuro término municipal del puerto. Otro dato a tener en cuenta es la pérdida de subvenciones. De parte de todo lo que es el polígono antiguo, el polígono viejo, digamos que está en todo el tema de bajovías. Ahí, a fin de cuentas, se deja un margen para no ahogar una posible actuación municipal ya diseñada. Con lo cual entendemos que la propuesta por parte del movimiento segregación muy generosa en cuanto a podemos ser, digamos, herederos de cuando se produce la Constitución de Cádiz de 1812, se dice cada población un ayuntamiento. Esto conlleva en su momento una dispersión estatal que es negativa, porque lo que se produce es que son poblaciones que no tienen recursos y muy pequeñas tengan que tener su propio ayuntamiento y tengan que gestionarse solos. Se produce un minifundismo, como decíamos, municipal, que no es el caso. O sea, nosotros pensamos que
la población que lo requiera, cada población que lo requiera un ayuntamiento. Y yo creo que entiende todo el mundo a estas alturas que el pueblo del puerto es un pueblo lo suficientemente grande como para tener su ayuntamiento, su alcaldía y tener su propio aparato municipal. Yo creo que eso no le sorprende a nadie. Y que, no, como te decía al principio de la entrevista, no estamos hablando de minifundismo municipal ni de que vayan a constituirse núcleos de población pequeños que no puedan sobrevivir, sino que estamos hablando de la constitución de dos grandes poblaciones, dos grandes ciudades. Con lo cual entendemos que es interesante tanto para los vecinos del puerto como para los vecinos de Salento. Claro, esto... Pero también no podríamos alcanzar pronto, como estamos ya a punto de alcanzar los 75.000 habitantes, podríamos aumentar los ingresos del Estado, como es el 1,7% del IRPF, el 1,8% del IVA o el 2% de los impuestos especiales, que si los dividimos nunca alcanzaremos ninguno de los dos núcleos 75.000 habitantes. Matriz, es decir, lo que es el núcleo histórico, se quedaría con el 75% del terreno, 103 kilómetros cuadrados. Y que la zona a segregar, el puerto, tan solo, lo digo entrecomillado, tendría 33 kilómetros cuadrados, el 25% restante. Sin analizar nada más. Y yo creo que no se trata simplemente de una cuestión de cantidad, sino, como he comentado, de valorar las consecuencias de los tipos de suelo que se generan. No solo es cuestión de cantidad, es cuestión de la calidad de suelo que se queda en una y otra parte. Miren, en nuestro plan general, el suelo urbano, aquel que es susceptible de poder instalar viviendas, empresas, etcétera, es de 11 kilómetros y medio. Sagunto, el núcleo histórico, en esa situación, quedaría únicamente con el 30% frente al 70% que dispondría la zona del puerto. Pero es que el urbanizable, ese que... IBI de rústica imputen a Sagunt 10 pàgines de carrers i en el IBI de rústica, de urbana del port imputen 8 pàgines de carrers, cosa que ja te fa sospitar, no?, que el nucli d'ací tinga més carrers que el nucli d'allà. No s'hem dedicat a estudiar-lo, però quan te'n vas a l'IBI de rústica no poden haver, si tu utilitzes com a criteri on viuen les persones, no poden aparèixer més carrers. Bueno, doncs d'aquestes 10 pàgines se transformen en 26 o 27 pàgines. Per què està l'error tan gran? Perquè han assignat carrers a noms de pobles, noms de persones, carrers d'unes altres ciutats, perquè clar, perquè assignat propietaris, el rústica són les terres, no? Entonces hi ha gent que té una terra en Sagunt, però a millor viu en Albalat, o viu en Puçol, o viu en València. Pues els carrers, per què? Perquè ells han agarrat els que tenen identificats del port, per això dic jo, si no sé si n'hi ha mala intencionalitat, i això sí que està curiós. Curiosament, l'IBI de rústica del port manté la proporció que li toca en els quantes carrers, però tota la resta va i... De una población como la nuestra, de casi 70.000 habitantes, con una industria de 3 millones de metros cuadrados en suelo industrial ya ejecutado y en marcha, una segunda ampliación del puerto comercial finalizada y otra tercera en inicio, un clúster de metal importante, el más importante de la Comunidad Valenciana, y una cultura industrial única. Buenas infraestructuras, tenemos conexiones por el norte, el sur y oeste por autovía, con la entrada del ancho europeo ferroviario hasta el puerto comercial, un aeropuerto a escasamente 20 minutos de nuestra ciudad, el mejor patrimonio histórico de la Comunidad Valenciana y uno de los mejores patrimonios industriales, una potente agricultura y un creciente sector servicios y turístico hacen de Sagunto una ciudad líder en el arco mediterráneo.